Gloria al Señor, que Dios bendiga a cada persona que esté en sintonía, amén, o ya sea a través de la retransmisión o la grabación que vaya a escuchar este mensaje, que el Señor sea añadiendo bendición a sus almas, a sus vidas, amén, siempre fortaleciendo la vida espiritual de cada hermano y hermana, y también aquellos que están alejados del Señor. Siempre es tiempo, siempre dice la palabra del Señor: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis por más tiempo vuestros corazones. Amén. Saludo a mi hermano Elías, que estuvo antecediéndome haciendo programa el día de hoy. El Señor le bendiga junto a su esposa, a sus hijos. Amén. Y también a todos los que se esfuerzan en de alguna otra manera llevar la palabra. La verdad de las cosas, no estaba seguro si hoy iba a poder hacer este programa, pero le pregunté al Señor y me dijo que sí, así que hay que obedecer todo. Tratamos de preguntárselo al Señor para que siempre sea Él eh, obrando, hermano, para que algún día Él no nos diga: pero ¿por qué hiciste eso si yo no te mandé? Amén. Entonces tratamos siempre de preguntarle al Señor. Y el tema de hoy se llama El Señor de Gloria. Usted va a ver por qué se llama así, el Señor de Gloria. Quiero aprovechar de mandar un cariñoso saludo a nuestra hermana Idilia, nuestra hermana Bárbara Padilla, que el día de hoy ha fallecido su tío. Estuvo mucho tiempo enfermo, delicado de salud, estuvo con un cáncer a la próstata, cerca de 6 años, si no me equivoco, 6 o 7 años con cáncer a la próstata. Y la semana pasada se estuvo orando por él, fue nuestro pastor Claudio. Pero lo más hermoso, que hace un tiempo atrás él había decidido ir a la iglesia, a entregar su vida a Cristo. Le pidió al pastor que orara por él y quería entregar su vida al Señor. Y eso es hermoso, eso es lindo, hermano. Y queda para testimonio de toda su familia, que le entregó su vida al Señor y ahora está en los brazos del Señor. Saludo a nuestra hermana Jimena Gallardo. Buenas noches, hermano Jacob. Nos dice saludos desde Copiapó. Mire, Dios me la bendiga muy grandemente a nuestra hermana. Yo, la verdad, siempre lo digo: el sur se me acaba en la 8ª región y el norte se me acaba en la 5ª región. Eso es todo lo que conozco este país, pero bueno, aquí estamos con la ayuda del Señor saliendo a través de estos medios de comunicación. Así que cariños, abrazos, saludos a todos, la familia del Señor, y Dios fortalezca nuevamente a nuestra hermana Idilia, nuestra hermana Bárbara, también nuestro hermano Patricio, amén, que fue como el padre prácticamente de nuestro hermano Patricio, el padre de nuestro hermano Jairo, nuestro hermano Esteban, amén. El Señor les fortalezca también, si es que tienen la oportunidad de escuchar este saludo. Mañana, con la ayuda del Señor, espero poder estar ahí, si el Señor así lo permite. Amén. Así que fortaleza a la familia del Señor, que el Señor consuele sus corazones. Y bueno, le pido también a nuestros hermanos que estén orando al Señor. Vamos a comenzar orando ya. También tenemos una petición de oración por Rosa, una señora que me decía que estuvo 10 años, ha estado 10 años con una enfermedad en sus pulmones por el cigarrillo, hermano. 10 años que tiene que estar con oxígeno, oxígeno dependiente, tiene que dormir con oxígeno. Imagínense, algo terrible. Le comentaba yo a ella que había hablado con otra señora que había visitado mi negocio, también con problemas a los pulmones por el cigarrillo, pero ella, muy orgullosa, me decía: yo voy a morir con esto. Yo le dije a mi familia que yo me voy a morir fumando. Yo le dije: pero ¿cómo usted me puede decir que va a preferir una cosa muerta, una cosa que está hecha de veneno de alquitrán, de veneno de ratón, de veneno de rata? Que cada peso que usted gasta en esa cosa, usted hace millonaria empresas de gente multimillonaria, y usted va a preferir su vida, dejar sufriendo a su familia por esa basura. Y esa persona era descarriada, imagínense. Y hoy lo conversábamos con la señora Rosa, que es impresionante como el cigarrillo. Yo tengo un tío lejano que falleció también con respecto al cigarrillo. Los últimos años le hicieron una traqueotomía, no podía respirar y perdió su voz, sus cuerdas vocales, hermanos, cáncer a la garganta. Y la gente no entiende. La gente no entiende.
Así que oramos por la señora Rosa para que el Señor le fortalezca. Claro, 10 años que no puede fumar porque se hizo pedazos sus pulmones. Entonces Dios liberte también a todos aquellos que son esclavos del cigarrillo, del dinero, de las pasiones, del alcohol, de cualquier cosa. Crea que el Señor es poderoso para libertarle y aún hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Así que oramos al Señor. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, vamos ante tu presencia, dándote muchas gracias por permitirnos estar en este lugar. Dios mío, porque aún sin saber si iba a poder estar aquí, Dios mío, tú has sido bueno. Tu misericordia ha sido para siempre. Yo te pido en esta hora de la noche que sea tu Espíritu Santo dirigiéndome, Dios mío, de principio a fin, Señor. Siempre he tratado de pedirte cada mensaje a ti, Señor. Por eso guíame conforme a tu voluntad, conforme a tu presencia, Señor. Perdónanos las veces que hemos intentado hablar nosotros, porque cada vez que lo hacemos mal, Dios mío. Lo hacemos pésimo, lo hacemos terrible, Dios mío. Pero cada vez que hablas tú, Padre amado, todo cambia. Hay medicina aún para nuestros huesos, Señor amado. Porque como agua fría y fresca para el alma sedienta, así son las buenas nuevas traídas de lejanas tierras. Dios mío, yo te pido que aumente la fe de tus hijos, Señor, que sea fortaleciendo también la vida de nuestra hermana Bárbara, nuestra hermana Idilia, nuestro hermano Patricio, Señor, que han visto partir a un ser querido, un ser amado. Señor, que estuvo sufriendo sus últimos días, Padre amado, pero hoy sabemos, tenemos la certeza porque tu palabra lo dice. Señor, que allá arriba no hay más llanto, no hay sufrimiento, no habrá más dolor, Señor, porque tú enjugarás las lágrimas de los ojos de ellos y los pastorearás, Señor, por buenos pastos, por aguas de reposo, Padre amado. En el nombre precioso de Jesús, trae medicina, Señor, consuelo, paz a las familias, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pedimos. También fortalece, Dios mío, y bendice, Señor, a Rosa. Señor, esta anciana que conocí el día de hoy, que sus pulmones han sido prácticamente destrozados, Dios mío, por el cigarrillo. Pero, Señor, yo le comentaba que íbamos a estar orando por ella y ella estaba muy agradecida, Señor. Yo te pido que tu presencia se haga realidad, se haga presente en su vida. Le sea fortaleciendo, Dios mío, dándole ánimo para seguir adelante. Y lo que le quede de vida, Señor, lo pueda vivir aferrada a ti, Padre amado. Nuestra única esperanza. Bendice cada hogar, cada familia, Señor, y esta palabra pueda bendecir y romper cadenas, solo para gloria y honra de tu nombre, a través de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gloria a nuestro Dios. Entonces, tenemos ahí algunos saludos. Nuestra hermana Pilar Leiva dice: buenas noches, hermano Jacob, bendiciones. Gracias, mi hermana Pilar, también por sus saludos. Bendiciones también a nuestra hermana Maggie Rivera. Dice: buenas noches, mi hermano, Dios le bendiga cada día y ayuda en el programa de hoy. Muchas gracias también, mi hermana Maggie, por sus saludos. Que el Señor bendiga también a nuestra hermana Marina. Bueno, dice: buenas noches, hermano Jacob. Dios le bendiga grandemente. Saludos a su madre también. Saludos a Benjita. Saludos a mi hermano Andrés y a mi hermano Gerardo. Amén. Muchas bendiciones. Dios bendiga también a nuestra hermana Jimena ahí, que nos sigue diciendo amén. Nuestra hermana Ingrid Almonacid, perdón, que cuando oro se me pone la vista borrosa. Dice: amén, gloria a Dios. Y mi madre también dice: toda la gloria, amado Jesucristo. Bendiciones. Mi amor, Dios bendiga a mi madre y me la fortalezca. Vamos a la palabra entonces rápidamente. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6, por el tiempo. Ya, si usted gusta, lee más el capítulo, pero leamos verso 6, Primera de Corintios capítulo 2, verso 6, dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, hablamos sabiduría de entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, o no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, hablando de la sabiduría,
porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Terminamos en el verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén y amén. Palabra del Señor. La sabiduría de Dios revelada desde antes de los siglos, predestinada a nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos, el fin de los tiempos. ¿Cuál es esta sabiduría? Si nos vamos a 1 Corintios en el capítulo 1, nos habla de cuál es esta sabiduría. Es Jesucristo y este crucificado. Jesucristo, el cual Pablo nos dice que es sabiduría de Dios, y Jesucristo es poder de Dios. Vea 1 Corintios capítulo 1, verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta sabiduría oculta que nos habla de aquel sacrificio hecho en la cruz del Calvario por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque lo necio de Dios, dice Pablo, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entrando en el contexto de que los judíos estaban pidiendo señales milagrosas que se le dieran a ellos. Es más, cuando Jesús fue llevado ante Herodes, Herodes le pidió que le hiciera algún milagro, alguna señal, porque había escuchado de él y tenía esas ganas, esa ansiedad de oírle, de saber quién era este hombre que se hablaban tantas maravillas, cumpliendo así, por ejemplo, la profecía de Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado o la autoridad del principal de príncipe sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. La palabra admirable deriva de una palabra hebrea que indica hacedor de maravillas. Esa persona que hace maravillas o milagros en el Antiguo Testamento, conocido también como el ángel de Jehová en el libro de Jueces, cuando se le presenta al padre de Sansón a Manoa, si no me equivoco, en Jueces capítulo 16. Ese Dios que hace maravillas, que hace señales, que sorprende a la gente. Así dice el libro de Marcos, que la gente se maravillaba, se sorprendía, quedaba admirada, porque su nombre sería llamado admirable. Era hacedor de maravillas, admirable consejero, porque nadie da un consejo o hablado como él. Hombre alguno ha hablado como él. Nadie ha hablado como Jesús de Nazaret. ¿Quién es este que con autoridad echa fuera los demonios? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que resucita muertos, limpia leprosos? Ese es Jesús de Nazaret. Los judíos pedían señales. Y Jesús les dijo en Mateo capítulo 12, versículo 40, solamente les será dada la señal del profeta Jonás. Así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, y al tercer día resucitará. Pero ellos querían otro tipo de señales. Pero qué señales más grandes, como Jesús le mandó a decir a Juan cuando dudó si Jesús era el que habría de venir, o enviamos o esperamos por otro. Jesús en Mateo capítulo 11 le manda a decir a los discípulos de Juan que estaban con la duda si él era el encargado, si él era el Mesías, si él era el Cristo, esperaban a otro. Jesús le manda a decir a los 2 discípulos de Juan, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los mudos hablan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, a los pobres les es anunciado el evangelio. Es que lamentablemente los ojos de ellos estaban cegados, porque viendo no veían, oyendo no oían. Porque según Juan capítulo 6, mayor pecado tiene aquel que teniendo ojos no ve. ¿Pero por qué sucedía eso? Porque el corazón de ellos estaba endurecido, encallecido, según Juan capítulo 12, verso 40. Haciendo alusión a Isaías capítulo 6, verso 6 en adelante.
El corazón de Israel se engrosaría. Los ojos no verían de ellos teniendo ojos y los oídos no oirían por la dureza del corazón, por el pecado, para no ser sanados y restaurados por la acumulación de pecados que tenían. Los judíos pedían señales y no las veían teniendo la señal ahí mismo. Los griegos pedían sabiduría, pero cuando Pablo va a Atenas y les va a predicar a los griegos, y cuando recorre el Areópago, aquel lugar que estaba hecho para los debates filosóficos donde los filósofos de aquel entonces se enfrentaban, cuando Pablo empezó a hablar de la resurrección de Cristo, dice que se empezaron a reír. Le decían, ¿quién es este palabrero? Literalmente la palabra palabrero describe a un ave que va recogiendo diferentes tipos de semilla, haciendo alusión a un hombre que va recogiendo diferentes tipos de enseñanza y las va entregando. Así despectivamente, así burlonamente se referían a Pablo, diciendo que este era un maestro que venía a enseñar acerca de nuevos dioses. Pero algunos le dijeron, ya te escucharemos con respecto a esto en otra ocasión. Pero esta era la sabiduría y el poder de Dios que venía desde lo alto, escondida y revelada en un misterio en estos tiempos por medio de la obra del Señor y Salvador Jesucristo. Pero yo no me quiero centrar ni en los milagros ni en la sabiduría de Dios, cosa que podríamos decir que se complementa con lo que vamos a hablar a continuación, sino que quiero hablar con respecto a la gloria. Quiero hablar con respecto al Señor de gloria. Quiero definir lo que es gloria, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento con la palabra Kabod. Y Kabod fue el nombre de uno de los hijos de los o nietos de Elí. Cuando fue robada el arca, dice que fue traspasada la gloria de Jehová y le llamaron al nieto de Elí, quien estaba corrompido en Primera de Samuel, y Kabod, que quiere decir sin gloria, porque traspasada es la gloria de Jehová. Porque el arca había sido robada y la gloria de Jehová había sido quitada del pueblo de Israel. Fue tan terrible la noticia que su madre muere al saber que su esposo había muerto. Los dos hijos de Elí habían muerto porque habían pecado. Pero esta palabra nos dice que ya había una noción de la gloria de Jehová. Si nosotros retrocedemos al libro de Éxodo en el capítulo 19, desde el versículo 1 en adelante, vemos que Dios desciende en una nube. Y la palabra del Señor nos muestra que cuando Él desciende, en los siguientes versículos, aquel monte Sinaí empieza a temblar porque Dios tenía un plan. Dios quería hablar cara a cara con Moisés, aunque todavía no se le presentaba. Eso va a suceder más adelante, pero la forma en que Moisés va a ver a Dios va a ser en medio de una nube. Va a ser la nube de Jehová que va a descender, que en capítulos más adelante esa nube va a ser conocida como la gloria de Jehová. Y en libros posteriores de los profetas también va a ser conocida como la gloria de Jehová. Esa gloria va a descender en el monte Sinaí, va a descender también en forma de fuego y va a ser ese monte Sinaí donde Dios va a hablar con Moisés, que aquel monte no va a soportar la grandeza y el poder del Dios de los ejércitos, y aquel Sinaí, dice la palabra del Señor, literalmente que tembló. Fue tan grande la grandeza de Dios, valga la redundancia, el poder de Dios, el fuego, que dice la palabra del Señor que la gente en el capítulo 20, cuando Dios le empieza a dar los mandamientos, porque para eso descendió la gloria de Jehová, para dar la palabra de Dios. Porque Dios cuando se hace presente al hombre es para un propósito. Porque Dios ya había libertado al pueblo de Israel de Egipto, pero cuando ya lo liberta ahora tiene que darle instrucción, mandamiento. Así también Dios lo hace con el ser humano, con el creyente, con el gentil. Ahora nos rescata de nuestra vana manera de vivir, según Primera de Pedro capítulo 1 verso 18 al 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Cristo es el cordero de Pascua según Éxodo capítulo 12. Jesucristo es aquel sacrificio de la Pascua según Primera de Corintios capítulo 5 verso 7.
Esa sangre que libertó al pueblo de Israel era tipo de la sangre que nos ha libertado de nuestra vana manera de vivir. Pero ahora que Dios nos ha libertado, ahora Dios también quiere darnos instrucción. Es ahí entonces donde desciende la presencia de Dios, le da los mandamientos. Pero dice la palabra del Señor en los siguientes versículos del capítulo 20, verso 16 en adelante, que el pueblo le dijo a Moisés: ve y habla tú con Jehová, ve y habla tú con Dios. Porque nosotros, dice en la carta a los hebreos, que los hebreos, los israelitas literalmente decían: nosotros estamos espantados y temblando. Habla tú con Jehová. Y luego repítenos las palabras a nosotros. Dice que tal era la grandeza que si aún un animal traspasaba los límites del monte, era traspasado por dardo. Había sonido de trompeta, había un terremoto, había un temblor, se estremecía aquel Sinaí, humeaba el Sinaí, porque la gloria de Dios estaba en aquel lugar. Seguimos avanzando. En el capítulo 24 de Éxodo, Dios les dice que hagan un tabernáculo de reunión, una especie de tienda, con todas aquellas cosas que habían traído de Egipto. Cuando salieron de Egipto, dice la Biblia que Israel despojó a los egipcios. Y dice que los egipcios voluntariamente le empezaron a entregar al pueblo de Israel oro, piedras preciosas, diferentes cosas, lino fino, trajes, telas hermosísimas. ¿Para qué? Para que cuando salieran adoraran a Dios en el desierto. Dice la palabra del Señor que Dios le manda a Moisés que haga un tabernáculo de reunión, pero no simplemente para que ellos estuvieran reunidos y listo, no, porque el tabernáculo de reunión, que indica una casa, esa casa iba a tener un propósito. ¿Cuál iba a ser el propósito? Que Dios mismo estuviera en esa casa. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén, donde Dios se paseaba, donde estaba Adán y Eva, al momento de pecar, Adán y Eva perdieron esa comunión, perdieron esa presencia. Pero Dios quería de alguna manera tratar con su pueblo y hacerle entender que sin la presencia, sin la gloria de Dios no podían vivir. Yo no sé si usted como hijo de Dios entiende eso. Yo no sé si los poquitos que quedan conectados entienden eso. Pero no sé usted, pero yo sin Él nada puedo hacer. Dice la palabra del Señor que cuando estuvo terminado en el capítulo 40, versos 37 más o menos en adelante, del capítulo 40 de Éxodo, cuando terminaron de construir todo aquel tabernáculo, hombres como Aholiab y Bezaleel, los cuales tenían el espíritu de Jehová, empezaron a confeccionar las ropas del sumo sacerdote, comenzaron a confeccionar el arca del testimonio, más adelante llamada el arca del pacto, el arca de la alianza. Empezaron a confeccionar los querubines de oro que iban a estar sobre el arca, donde iba a estar el propiciatorio o la tapa del arca, donde iba a descender la gloria de Jehová, donde iba a ser, según Levíticos capítulo 16, derramada la sangre del pacto, o la sangre, más bien dicho, también la sangre del día del perdón, donde Dios vería la sangre y sería quitada la culpa del pueblo de Israel. Todas aquellas cosas, sombra de Cristo. Cuando es terminado el tabernáculo de piel de tejón, de pelo de cabra, de telas bordadas, cuando son terminadas las basas, los postes, los cortinajes, los velos, el velo de la entrada de la puerta del atrio, el primer velo que daba la entrada al lugar santo y el último velo que daba la entrada al lugar santísimo. Dice la Biblia que la gloria de Jehová descendió, y dice textualmente la palabra del Señor que Moisés no podía ministrar, o Moisés literalmente no podía entrar a aquel lugar, porque la gloria de Jehová
había llenado la casa. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando la gloria de Dios es derramada, cuando la presencia de Dios desciende sobre este tabernáculo, dice Pablo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, porque si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios una casa en los cielos, no hecha de mano. Porque acaso no sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros, el cual ha hecho morar en vosotros y os anhela celosamente. Cuando el Espíritu de Dios, cuando la gloria de Dios desciende, cuando el Espíritu de Dios lo llena todo, cuando Él llena una casa, ya no hay espacio para nada más. Ya no hay espacio, ya no hay ningún líder religioso que sea grande. Ya no hay nada de este mundo que sea grande. Yo no sé si está entendiendo eso. Cuando Él lo llena, no queda lugar para nadie más que usted y Dios. Fue tan llena la casa, fue tan lleno el tabernáculo de Dios, que Moisés no pudo entrar porque Dios estaba ocupando toda la casa. Así también el hombre y la mujer de Dios, cuando Dios llena su vida, ya no tiene espacio para las cosas del mundo. Ya no tiene ídolos de barro. Ya no tiene ídolos religiosos. Ya no tiene ídolos de piedra. Ya no tiene ídolos de metal. Ya no tiene ídolos ni nada, ni oro, ni plata, ni nada de este mundo que pueda llenar su corazón. Porque su corazón está lleno y ahora está rebosando de la gloria, de la presencia del Dios Todopoderoso. No había lugar para Moisés. Solo había lugar para Dios ahí. Y Moisés solamente tiene que rendirse ante la presencia de Dios. Eso pasa entonces en Éxodo capítulo 40. Espero que vaya entendiendo el hilo del mensaje. La gloria de Dios entonces descendía en la casa, porque Dios quiere un lugar donde morar. Dios busca corazones que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y Jesús le dijo a la samaritana en Juan capítulo 4, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Adorar significa postrarse, rendirse, incluso besar o lamer los pies como un perro lame la mano de su Señor. Como dice el Salmo 123, así como los siervos miran a la mano de su Señor esperando su favor, así nuestros ojos miran a Jehová, esperando que tenga de nosotros misericordia. Ten misericordia de nosotros, dice el salmista. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. La palabra del Señor nos sigue diciendo más adelante que esta gloria tremenda también iba a descender en el templo de Salomón. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 2. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 2 dice la palabra del Señor que ahora no fue una tienda de tela de tejón, no fue de piel de cabra, de pelo de cabra, no, que indica el luto, que indica la oscuridad. Recuerde, el profeta Elías se vestía así, con cilicio. No, ahora, amado hermano y amada hermana que está escuchando, el templo iba a ser de madera especial, de una madera resistente, iba a ser recubierto de oro. Ahora los querubines iban a ser más resplandecientes, ahora el templo iba a ser mucho más grande. La casa iba a ser construida y nos dice textualmente la palabra del Señor que David recibió de la mano de Dios los planos para hacer ese templo. Y David le iba a dar los planos a su hijo Salomón para que la construyera. Porque claramente le iba a decir el siervo de Dios a David, tú no me construirás casa, porque tú has derramado mucha sangre, pero habrá uno de tu descendencia el cual me construirá casa. Vea también el mensaje de Esteban. Aquellos religiosos judíos de la sinagoga de los libertos, el cual en el capítulo 7 de Hechos le explica también exactamente esto, que sería Salomón quien le construiría casa. Entonces en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 2, se repite la historia de Éxodo capítulo 40, en los últimos versículos donde la gloria de Jehová vuelve a descender. Es tan grande la gloria de Jehová que ahora no es Moisés, sino que son los sacerdotes los cuales no pueden entrar a la casa, porque el que estaba tomando el protagonista en la casa
No eran los sacerdotes, no era ni siquiera el sumo sacerdote, tampoco era el rey Salomón el que había llegado a la casa, era el rey de la gloria. El rey de la gloria estaba llenando de gloria esa casa. Oh, bendito sea el Señor. Porque le digo algo, el Dios de gloria es más grande que un sacerdote. Le digo otra cosa, el Dios de la gloria es más grande que un predicador. Le digo otra cosa, el Dios de la gloria es más grande que un apóstol. Le digo otra cosa, a todos estos falsos apóstoles, el más importante en la casa de Jehová es el dueño de la casa. No son los falsos apóstoles, no son los falsos profetas. Lo digo con respeto, temor y temblor. No es Billy Bunster, no es la señora de Font, no es el señor Maldonado, ni la señora Maldonado. Es el Dios de la gloria quien tiene que llenar la casa. Y cuando Él llega, llena la casa, todos los demás solo podemos ser meros espectadores de lo que el dueño de la casa hará cuando Él haga su entrada triunfal. Oh, gloria al Señor. Yo no sé cuántos le dan la bienvenida al Señor de la gloria, pero yo le abro mi corazón y mi vida para que todo lo llene. Y no haya nada más importante que el Señor de la gloria. No podían ministrar. Lo único que les quedó hacer a aquellos sacerdotes, dice 2 de Crónicas capítulo 7, verso 3, es alabar a Jehová y decir, porque para siempre es su misericordia, para siempre es infinita, es eterna su misericordia. ¿Acaso no ha sido eterna su misericordia para con usted y para conmigo? Porque si Él hubiera cortado su misericordia el día de ayer, hoy usted y yo no tendríamos perdón por nuestros pecados. Si la misericordia de Jehová se hubiera acabado hace 2000 años atrás, hoy no tendríamos perdón por nuestros pecados. Pero gracias a Dios que la misericordia de nuestro Dios alcanzó hasta el día de hoy. Eso se estaban acordando los sacerdotes y probablemente Salomón, que estaba viendo ahí, que era el rey. Pero Salomón tenía que entender que el más grande de todos los reyes era el rey que se hacía presente en su casa. Por eso David, cuando trajo el arca al tabernáculo, aún no había templo. ¿Sabe qué hacía David? Caminó 6 pasos, sacrificó un cordero, derramó la sangre y empezó a danzar, empezó a alabar a Jehová. Porque él se regocijaba en la presencia de Jehová y no le importó que su esposa llamada Mical lo mirara por las ventanas y empezara a despreciar al rey. No importa que Mical le dijera, mira, ha quedado como un cualquiera avergonzado. Este se está vistiendo como los demás. ¿Y quiénes eran aquellos cualquiera? Eran los sacerdotes que ahora habían traído el arca en sus hombros como Dios había ordenado a Moisés. Porque David había intentado traer la gloria de Jehová a su manera. Como muchos actualmente que piensan que a la manera de ellos la gloria de Jehová va a descender. Piensan que con su musiquita psicodélica van a hacer descender la gloria de Jehová y lo único que traen es emocionalismo a la iglesia. Piensan que con sus luces hipnóticas van a traer la concentración del pueblo de Dios y lo único que traen es destrucción. Lo único que traen lamentablemente son obras de vanidad y de la carne. Lamentablemente la gente así actualmente está intentando traer la gloria de Jehová al pueblo de Dios y a su casa. Pero les digo una cosa, no hay otra forma que aquella forma que está escrita. Es conforme a la palabra, es conforme a la verdad, es conforme, como dijo Isaías, a la ley y al testimonio. Lo que es más de esto es porque no le ha amanecido. No me interesa si tu profeta te trae una nueva revelación. No me interesa los millones de seguidores o la cantidad de likes que tengan tu ministerio. No, a lo que Dios le importa es que si tú vives conforme a la palabra, porque el que viva conforme a la palabra vivirá, pero el que viva conforme a su carne, ese morirá.
Lamentablemente estamos llenos de guías de ciegos, ciegos guías de ciegos. Es que David tenía una muy buena intención, traer el arca de Jehová al templo, traer esa gloria que se había apartado. Pero le digo algo, esto no es a la manera de David, esto no es a la manera de su ministerio ni a la manera mía, esto es a la manera de Dios, esto es como dice su palabra. Hay que buscar la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay que doblar rodillas, hay que preguntarle a Dios: Señor, ¿cómo es que te agradan las cosas? ¿Hasta cuándo hará las cosas a su manera? Si yo soy Dios, si yo soy Señor, dice su palabra, ¿dónde está mi honra? El asno conoce a su dueño, pero Israel no me conoce. Mi pueblo no me conoce, mi pueblo, dice Amós, perece, muere por falta de conocimiento. Cuando los bueyes tropezaron, porque David dijo: yo voy a traerlos con estos bueyes, voy a hacer un carro nuevo, voy a traer nuevos métodos para acercar la gloria de Dios. Cuando los bueyes tropezaron y parecía que el arca iba a caer, Usa, que significa fuerte, extendió su mano, y al extender su mano y tocar el arca cayó instantáneamente muerto. Porque te digo algo, no hay fuerte como Jehová, no hay fuerte como Jehová, no hay otro, no conozco fuerte como el Dios Todopoderoso. Tú no tienes la fuerza de Jehová, tú no levantas la gloria de Jehová, tú no llenas de gloria la casa de Jehová. Es el Dios de la gloria que se hace presente ahí y todo lo llena. No es tu música, no es tu reggaetón, no es tu ritmo, no es tu profesionalismo, es la grandeza de Él. Porque si no nos atrae el Dios de la gloria a Él mismo, corremos el riesgo de que el mundo nos atraiga y nos lleve a la perdición. ¿Qué métodos ha inventado usted para traer a sus seres queridos de vuelta? ¿Qué método está inventando usted, y lo digo en general, para traer a gente a su congregación? Si no es conforme a la palabra, es porque no le ha amanecido. Tiene que arrepentirse y tiene que nacer de nuevo. Oh, hermano, ¿sabe que se me viene a la cabeza este señor Billy Bunter? Lo digo con mucho temor de Dios. Tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. De nada le sirven sus discos, de nada le sirve su fama, de nada le sirve cantar. Y cualquier otro predicador, se llame como se llame. Porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al abismo. Esto no es un ataque personal, es una declaración doctrinal ante el Dios que dio la palabra, y el pueblo de Israel estaba espantado y temblando. ¿Sabe qué pasa? Que hoy no hay ni temor ni hay temblor delante de la presencia de Dios. Por eso hoy salió una noticia. Se hacía un asado y fiesta en un cementerio, con canciones hablando de la delincuencia. Y gente sin temor a la muerte celebraba como que el que muere en pecado está haciendo fiesta no sé dónde. Le digo algo, lo único es que tenemos el derecho de festejar. Sí, en el momento de la muerte va a ser terrible, pero los que algún día se cumplirá la palabra, que absorbida será la muerte en victoria, los únicos que morimos en victoria somos los hijos de Dios. Pero la gente del mundo, yo la entiendo porque es del mundo y no conoce al Dios de la gloria. Pero cuando dentro del pueblo de Dios se pierde, dentro de la casa de Jehová, el temor de Jehová, lamentablemente hombres como Usa, con muy buenas intenciones, mueren por hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Ezequiel capítulo 1 dice que vio Ezequiel la semejanza de la gloria de Jehová, verso 18 en adelante. Vio como un embaldosado de zafiro. Vio querubines. Vio una rueda en medio de la rueda.
vio que el espíritu de los querubines estaba en medio de las ruedas. Se movían conforme a las ruedas se movían. Y la gloria de Jehová estaba en aquel lugar. Cuando fue llevado deportado a Babilonia, cuando el templo fue destruido en el 586 y no había más lugar para ministrar donde la gloria de Jehová descendiera, y el diablo probablemente le decía en el secreto, en su mente, al sacerdote Ezequiel, hijo de Buki, porque era de linaje sacerdotal, al igual que Jeremías, del linaje sacerdotal: no tienen más templo donde ministrar, no tienen más templo donde ver la gloria de Jehová. Nunca más entrarás al lugar santo, nunca más entrarás al tabernáculo. No, porque no había tabernáculo, no había templo, no había nada. Nunca más verás la gloria de Jehová descender, nunca más tendrás el perdón de tus pecados, nunca más verás la sangre correr para que sean cubiertas tu culpa y tu vergüenza delante de la grandeza del Dios santo. Morirás en tus pecados, Ezequiel. Probablemente Satanás le decía eso al oído, no lo sabemos, pero dice la palabra del Señor que la gloria de Jehová descendió ahí cuando estaba en el río Quebar, en la frontera. Bendito sea el Señor. Algunos dicen que queda justo en medio entre Jerusalén y Babilonia. Ahí en medio descendió la gloria de Jehová. Porque le digo algo: puede que tu vida esté destruida, puede que estés lejos de Dios, pero si tú te humillas delante de su presencia, no hay lugar donde tú puedas huir, donde la gloria de Jehová no descienda, donde la presencia de Jehová no llegue, donde Él se haga una realidad. Oh, Ramaisaki, alabaisía. Quizás tú piensas que tu ministerio se truncó y se acabó. Quizás tú piensas que aquellos compañeros sacerdotes de tu ministerio eran el sustento de tu ministerio. Te digo una cosa: puede estar destruido el templo, puede que no tengas oro, ni plata, ni piedra preciosa en el templo, pero te digo algo: si el Dios del templo se hace presente en tu vida, tú tienes esperanza. El que sostiene tu ministerio es Jesucristo. El que sostiene, el que dio los dones, se llama Espíritu Santo. El que administra y regala como a Él le place sigue vigente. Los dones no se agotan. Ay, Ramáis, aquí, Ramán, Talía, sí, aquí, Asaya. Pero Ezequiel va a ver cómo la gloria de Jehová va a abandonar el templo. Capítulo 8, versículo 3. En un agujero del templo él ve imágenes de celo que provocaban a celo. Eso quiere decir a Jehová. Deuteronomio 32 lo dice claramente: por cuanto me provocaron a celos con dioses que no son dioses, yo también los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y ahí entraría el pueblo gentil o extranjero como usted y yo, porque lo estaban provocando a celos. Tenían imágenes de Tammuz, tenían imágenes del sol, tenían 25 hombres que en vez de estar adorando a Dios, estaban adorando al Dios Sol. Así tenemos evangélicos mezclando, lamentablemente, religiones de misterio, mezclándolas con el evangelio de Cristo santo, puro y verdadero. Así tenemos evangélicos mezclando la hipnosis de los egipcios, mezclándolas con el G12, con ese satanismo que hace vana la cruz de Cristo y diciendo y haciéndola pasar por evangelio. Tenemos falsos apóstoles disfrazados de apóstoles de Jesucristo, porque también el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Pero le digo algo: la gloria de Jehová abandona el templo, porque a poco en el capítulo 9 versículo 3 dice que la gloria de Jehová se puso delante o encima de los querubines y llegó hasta la entrada. Dice la palabra del Señor en el capítulo 10 verso 4 que llegó hasta la puerta. Dice en el capítulo 11 que llegó hasta el atrio del templo, y en el capítulo 11 literalmente la gloria de Jehová abandona el templo de luego de ponerse en el monte de los olivos, porque Jehová es fuerte y celoso. Jehová no comparte su gloria con ídolos. Jehová no comparte su poder, su presencia con basuras de esta tierra. Es destruido el templo, se va la gloria, pero la gloria no dejó a sus hijos. La gloria no dejó a sus hijos.
Isaías va a ver la semejanza de la gloria de Jehová en el capítulo 6, en el año de la muerte del rey Usías. Ve a Jehová sentado en un trono alto y sublime, sus faldas que cubrían el templo. Sobre él habían serafines, seres de fuego, que se decían uno al otro: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y dice que de repente los quiciales donde doblaban las puertas empezaron a estremecer. El lugar tembló por la voz de aquel que hablaba, que gritaba en alta voz. Y él decía: ay de mí, decía Isaías, ay de mí, que soy siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Señor Jehová. Y yo, habitando en medio de pueblo inmundo de labios, mis ojos han visto al Señor. Pero se escuchó una voz: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el profeta respondió: heme aquí, Señor, envíame a mí. Ve, anda, habla y dile a este pueblo: de oídas oiréis y no escucharéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Engrósale el corazón para que no se arrepientan y yo los sane. Por la acumulación de su pecado, porque habían rechazado al Señor de la gloria. Avanzando, dice Ageo capítulo 2, versículo 6 al 9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: porque de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, así como tembló el Sinaí. Como dice Isaías 63, oh, si descendiesen de los cielos y humearen los montes ante la presencia de Jehová. Dios promete al profeta Ageo que junto a Zacarías iban a ser los profetas que iban a incentivar el espíritu de Zorobabel a construir el segundo templo, porque el primero, el de Salomón, había sido destruido por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Y Zacarías le va a decir: no con fuerza ni con ejércitos, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo 2:6 nos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, y aquí que haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y vendrá el deseado. La palabra ahí está en plural, habla de algo indicando belleza, hermosura. Vendrá lo deseado, la belleza, la hermosura de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, porque mío es el oro, mía es la plata. Termina diciendo: llenaré de gloria esta casa y pondré paz en esta casa, ha dicho Jehová. Zacarías capítulo 2 versículo 5 nos dice, incluso hablando más adelante, profetizando del milenio: y Jerusalén será habitada sin muro, porque yo seré muro de fuego alrededor de ella, y yo estaré en medio de ella para gloria, ha dicho Jehová. Por lo tanto, la gloria de Jehová sería el mismo Dios personificado, demostrando su gloria. Tengo que terminar. Pero Juan nos dice en Juan capítulo 1, versículo 14, hablando desde el verso 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, más las tinieblas den catalabén, que significa no lo comprendieron o no prevalecieron. Y ese verbo dice en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. El Salmo 24 nos habla del Señor de gloria. Nos habla lo mismo de Juan, de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
hablando que el verbo también es parte del creador, porque el verbo es Jesucristo. Ese verbo que se hizo carne, ese lleno de gloria, lleno de gracia y de verdad. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. Y hace una pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Responde el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Este recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Sigue diciendo: tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Y sigue diciendo y dándole una orden a los porteros del templo y les dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Muchos dicen que esta es la alusión cuando David iba trayendo el arca del pacto y la gloria de Jehová iba entrando al templo y los porteros tenían que dejar entrar al Señor de Gloria y preguntan: ¿quién es este? Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? No lo conocían. ¿Quién es este Rey de Gloria? Los encargados de darle la entrada en el capítulo 21 a Jesús de Nazaret, al Señor de la Gloria, no lo conocieron. Dice el libro de Lucas capítulo 19 que cuando empezaron a alabar a Jesús, dice que se molestaron y le dijeron: haz callar a tus discípulos. Dice el capítulo 21 de Mateo que cuando los jóvenes empezaron a alabar y Jesús les dijo: ¿no leísteis en el Salmo 8 de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza? Porque si estos callaren, aún las piedras gritarían. Cuando estos le tenían que dar la bienvenida al Señor de Gloria, no lo conocieron. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Sigue diciendo por segunda vez, porque entendemos que proféticamente a la primera no le iban a dar la entrada las autoridades de Jerusalén, ni el sacerdocio. Los sumos sacerdotes Anás y Caifás condenaron a muerte a Jesús, lo entregaron en manos de Poncio Pilato para ser crucificado, pero él vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Israel entonces le conocerá. Zacarías 14 dice: y mirarán a mí al que traspasaron, y todo ojo le verá, y entonces harán lamentaciones todas las familias de la tierra, aun los que los traspasaron. Por segunda vez dice el Salmo 24: alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, porteros, y entrará el Rey de Gloria. Y termina diciendo: ¿quién es este Rey de Gloria? Y responde: Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la Gloria. Llegamos a 1 de Corintios capítulo 2 versículo 8 y dice Pablo que si hubieran conocido la sabiduría de Dios, que habla del sacrificio, muerte y resurrección de Cristo, si hubieran conocido la sabiduría de Dios, nunca hubieran crucificado al Señor de la Gloria. Termino. Capítulo 5 de Apocalipsis. En el capítulo 4, un anciano de día, su arcoíris en su cabeza, en su trono. 24 ancianos y 4 seres vivientes se postran, los 24 ancianos arrojando sus coronas delante de él. Muchos entienden que esto representa a los redimidos de todas las naciones, pueblo, tribu, lengua y nación. Por lo siguiente que va a acontecer en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y veía yo al que estaba sentado en el trono, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y dice la palabra del Señor que de repente un ángel inmenso pregonó, gritó a gran voz diciendo: ¿quién es libro o quién es digno de tomar del que está sentado en el trono, de tomar ese libro, mirarlo, leerlo y desatar sus 7 sellos? Y dice Juan que él lloraba mucho porque estaba en una visión en el cielo, había sido arrebatado como la iglesia será arrebatada en el cielo. Porque si usted piensa que no ha visto con sus ojos al Señor de Gloria, le tengo una noticia: lo veremos y estaremos para siempre con Él en el arrebatamiento. Nuestros cuerpos serán glorificados. Porque Cristo, según Juan 17, verso 5, se sentó a la diestra del poder de Dios con aquella gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Y lloraba yo mucho porque no había nadie, dice Juan,
Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni arcángeles, ni Gabriel, ni Miguel, ni los serafines, ni los querubines. Nadie, ni los apóstoles, ni los profetas, ni María, la madre de Jesús, ni Pedro. Nadie, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de tomar del que estaba sentado en el trono, tomar ese libro, desatar sus 7 sellos, que son los sellos que hablan de los juicios finales para poner fin al pecado en esta tierra. No había nadie de parar el pecado, la maldad, el narcotráfico, la idolatría, lo que viene más adelante con el anticristo. Nadie digno. Pero de repente uno de esos ancianos que estaba postrando sus coronas delante del rey, dice la palabra del Señor, que le dijo: no llores, Juan, porque aquí el león de la tribu de Judá, este que es rey, este es rey, descendiente de los reyes, el león de la tribu de Judá. ¡Ay, santo Dios! Por eso no importa si el diablo que anda como león rugiente te busca, buscándote para devorarte, no. Porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, si el rey de los reyes, el señor de señores, ha vencido. Si Hebreos 2:14 dice que por medio de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, ha vencido. Y él es digno de tomar del que está sentado en el trono, de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y dice que los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se postran delante del Cordero y le dicen: digno es el Cordero de recibir la gloria, la alabanza y el poder, porque Él es el Señor de la gloria, porque con tu sangre nos has redimido, nos has comprado para nuestro Dios. ¿Cuántos están contentos de ser comprados? No con oro ni con plata, cosas corruptibles, sino que fuimos comprados a precio de sangre y estaremos para siempre con Él. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Por eso Isaías 11, verso 10 y 11, verso 11, será toda la tierra lleno del conocimiento de Jehová cuando Él vuelva. Nosotros volveremos. Apocalipsis 19:11, Él viene en caballo blanco, los ejércitos celestiales, con vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente, que en el verso 8 son las acciones justas de los santos, le siguen montado en caballos blancos. Su nombre es el Verbo de Dios. Tiene en su cabeza muchas coronas, muchas diademas. Con justicia juzga y pelea, pero él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Pero él tiene escrito en su muslo y en sus vestiduras este nombre, que es Rey de los Reyes y es Señor de señores. Cuando él venza al anticristo, Él derramará de su gloria. Porque Isaías, cuando lo vio, dijo: toda la tierra está llena de su gloria. Cuando Juan lo vio a Jesús, dijo: lleno de gloria. Él es lleno de gloria, lleno de gracia, lleno de verdad. Él es la grandeza. Eso es la gloria, su grandeza, su majestad. El esplendor del Todopoderoso, su fama. Qué gloria más grande que ser hijo de Dios. Por eso Pablo dice: yo me glorío en la cruz de Cristo. Y el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque Él es el Señor de la gloria. Que el Dios de la gloria me los bendiga. Y para Él sea siempre toda la gloria, la honra y la alabanza, porque solo Él se lo merece. Saludos y bendiciones a todos los que escribieron. Y mañana nos vemos en el culto a las 8 y a las 7 en el punto de predicación. Sí, es que no está lloviendo. Muchas bendiciones.